El siguiente programa es clasificación B, para mayores de 14 años. Saludos país, Alfonso Torres soy yo aquí en su espacio Voz para el Cambio por Telecanal 28. Miércoles, tiempo de hablar de salud, tiempo de conversar aquí con especialistas en el área de la salud. Una primera jornada o un primer tramo con el doctor Jordani Rodríguez en su segmento Salud Preventiva. Hay un tema que es de alguna manera obligatorio abordarlo porque hay serias preocupaciones en el seno de la sociedad con una enfermedad o con un problema de salud que está preocupando a mucha gente. Piensan que quien sea afectado por esta enfermedad puede tener o padecer secuelas de por vida. Y hay preocupaciones, porque mucha gente piensa que no hay soluciones técnico-médicas en el país para enfrentar este tipo de problemas. Aunque he oído algunas personas que llaman a los interactivos, a los programas, diciendo que han habido aquí algunos casos y que uno de ellos fue a Cuba y la persona retornó muy bien de salud, como si en Cuba tuvieran la respuesta a este problema, a este padecimiento. Me refiero a la enfermedad denominada Guillain-Barré. Tiene un nombre ahí que a veces uno no puede pronunciarlo. Estos problemas debían dominicanizarlo en el lenguaje, pero bueno, son también nombres técnicos de carácter universal que hay que respetarlo. Así que vamos a ver si conversamos con el doctor Jordani Rodríguez de este tema, ver la patología, las causas, los síntomas y qué representa el síndrome de Guillain-Barré. A ver de qué se trata, porque uno ve las cosas en los periódicos y no siempre le queda claro de qué se trata en sí. Doctor, saludos, nos alegra que esté nuevamente con nosotros. Usted a veces se nos pierde. A veces. Pero a veces. Compromiso. Compromiso de trabajo. Así es. Compromiso de trabajo, señores. No. Parece que el joven aquí está, ¿verdad?, calentando los bolsillos. No, mucho Ojalá compromiso. que después saque la cartera, ¿verdad? O saque la morenita. Compromiso con la misma. Pedro levanta la mano, dice, ¿y el té? No. Doctor, el síndrome Guillain-Barré está presente en la República Dominicana, Claro aunque he oído que sí. Claro que sí. Saludo a todos los televidentes. Como siempre, es un privilegio, un honor poder estar aquí llevando la información preventiva, informaciones que el pueblo necesita saber, estar orientado del acontecer en el ámbito de la salud, de cómo las cosas están desenvolviendo. Con relación al síndrome de Guillain-Barré, es importante pues traerlo a colación, ya que recordar que hace meses atrás había mencionado que íbamos a dar seguimiento al tema del Zika, su evolución, su desarrollo, cómo está esto afectando a la población y qué también las autoridades pues están haciendo, que es la parte que preocupa muchas veces. Una preguntita antes de entrar de lleno en el tema. Oigo que usted habla, y así lo he visto en los periódicos, el síndrome Guillain-Barré. ¿Es una enfermedad? ¿O por qué hablamos a veces de síndrome y no propiamente de una enfermedad como tal? Si el término en sí, síndrome, se refiere a un conjunto de elementos, un conjunto de síntomas que aparecen en un paciente determinado. O sea, es un conjunto de síntomas que manifiesta el paciente. No es propiamente una enfermedad. No, todo síndrome es por la aparición de un conjunto de síntomas y por eso se le considera un síndrome, un conjunto de síntomas. Que puede ser fiebre, puede ser diarrea, sí. puede ser dolores en las articulaciones. Claro que sí, muy parecido al Zika. Hemos dicho del Zika, explicamos en programas anteriores, y para que la población vuelva, ¿verdad?, y se retroalimente, pues el Zika es parecido al dengue y al chikungunya. Lo único que en el Zika, pues, por ejemplo, las artralgias, los dolores articulares van a ser menos intensos, caracterizado con un rash, hay que recordar esto, un prurito generalizado, una picazón en todo el cuerpo y una conjuntivitis purulenta, que a diferencia del dengue y chikungunya no la va a presentar. El chikungunya, ustedes saben, recuerden que la sintomatología, la fiebre, los dolores son más intensos. Entonces el Zika y el tema que traemos el día de hoy, el síndrome de Guillain-Barré, es básicamente una complicación del Zika.
y es lo que está llamando a preocupación. Aún todavía la OMS, que lo planteamos anteriormente, la OMS todavía no había vinculado con pruebas evidentes del vínculo que había entre el Zika y el Guillain-Barré, incluso el Zika y la microcefalia. Aún todavía la OMS con pruebas escritas todavía no lo han determinado como vinculante. Ahora bien, sí se relaciona por el hecho de que las personas que han presentado, madres que han tenido sus criaturas con microcefalia o pacientes que han presentado síndrome de Guillain-Barré, en su historia encontramos que han pasado por procesos, o sea, bien recientes, de algún proceso de Zika o chikungunya o dengue. O sea, esa es la relación que se hace con el virus del Zika, la microcefalia en los infantes, en los niños recién nacidos, y también el síndrome de Guillain-Barré. Entonces, a esto llama a preocupación los datos actuales. Hasta la fecha, o hasta el 2 de abril básicamente, el Ministerio de Salud Pública había reportado 22 casos de Guillain-Barré en el país, pero de 1.249 casos ya confirmados de Zika. O sea, de 1.249 casos de Zika confirmados, 22 de Guillain-Barré, y 3 hasta el momento habían fallecido. Esos 22 tenían el Zika. Exactamente, esos 22 se confirmó que habían tenido una historia reciente de Zika. Entonces, por esa razón se está relacionando, ¿verdad?, el síndrome de Guillain-Barré como una consecuencia del Zika. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo llega? ¿Cuáles son las causas para que una persona pudiera tener, padecer el síndrome de Guillain-Barré? Sí, básicamente la característica es de lo siguiente. El síndrome de Guillain-Barré pues va a afectar una parte que tiene los nervios, una capa protectora que se llama mielina, que es la que protege. Es como si fuera que tenemos los cables de corrientes, ¿no? Y en las casas o en las calles, si vemos que estos cables, su capa protectora empieza a descomponerse, a destruirse, es evidente que la corriente no va a pasar adecuadamente por ese cable, no va a llegar a la corriente que se requiere hacia donde se dirige ese cable, ¿no? Entonces, con los nervios pasa lo mismo. Cuando esta capa entonces se va destruyendo, entonces la corriente que pasa por el impulso nervioso que pasa por ese nervio no llega a su destino. Entonces ahí vienen los trastornos como de parálisis, vienen los trastornos de pérdida de calor, de sensación de calor, del dolor, del frío, tacto, entre otras funciones. Pero es una de las características principales del Guillain-Barré en sus síntomas, una parálisis de tipo progresiva que va iniciando principalmente los miembros inferiores y esto va ascendiendo. A eso le llaman una parálisis ascendente y es progresivo y es lo que llama preocupación. Claro, se pueden paliar los síntomas, pero básicamente esos son los síntomas, la manifestación a nivel muscular. Ahora, ¿cómo esta capa entonces de mielina empieza a deteriorarse? Al mismo tiempo llama al Guillain-Barré como una enfermedad de tipo autoinmune también. Autoinmune porque el sistema inmunológico, que es un sistema que tenemos en nuestro organismo, que es quien nos protege, es quien nos cuida, es cuando llega una enfermedad, llega un virus, llega un microorganismo a nuestro cuerpo, entonces el sistema inmunológico se activa y va en defensa y va a destruir el microorganismo que no debe estar ahí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué nuestro propio cuerpo ataca nuestro propio sistema nervioso? Lo que pasa es que esa capa de mielina tiene una serie de proteínas que es muy parecida a esas proteínas que el virus del Zika puede tener. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando ese virus del Zika, por ejemplo, entra en nuestro organismo, entonces el anticuerpo que tenemos para protegernos se confunde y ataca esa capa de proteínas que tiene la mielina, esa proteína que tienes, que es muy parecida a la del virus. Entonces ataca tanto el virus como también ataca nuestra proteína que es propia de nosotros. Entonces destruye la capa de mielina. Ahí donde viene el término de conocer del Guillain-Barré como es un síndrome también autoinmune, una enfermedad autoinmune. Entonces a los anticuerpos aquí juega un papel importante. Como mencioné ahorita, los anticuerpos básicamente, para que los televidentes puedan entender, son aquellas
aquellos soldados que tenemos en nuestro organismo que va a actuar frente a un microorganismo que entre a nuestro cuerpo. Cualquier virus, hay bacterias que pueden pues afectar, pueden producir el Guillain-Barré. Así como también una lesión tipo herpes, porque el herpes es por un virus, y así como también una simple gastroenteritis. Son casos que se han reportado, o sea, causas que pueden provocar el síndrome de Guillain-Barré. No hay una causa definitiva, conocida, sino en una serie, puede ser viral, puede ser bacteriana. Usted dice que pudiera presentarse con problemas en los miembros interiores o las piernas, para que nos entiendan mejor. ¿Pudiera dejar lesiones permanentes? Sí, puede dejar secuelas, pero en la mayoría de los casos hay recuperación. Esa es una de las ventajas. Y para que la población no esté preocupada, ahí podemos algunas de las características en su pantalla, algunas de las características de los síntomas, pero todo inicia con una debilidad muscular. El paciente empieza a sentirse débil, empieza por supuesto a tener, cuando camina, cierta torpeza puede sentir cierto hormigueo, ese tipo de calambre que uno siente. O algún cansancio en la batata. ¿Usted sabe lo que es la batata? Claro, los gemelos, se le conoce también como los gemelos, bíceps. Pero bien, entonces, básicamente lo característico es una parálisis que es progresiva. Entonces, cuando ya llega a cierto grado de complicación, recordar, puede afectar a todos los músculos del cuerpo. Entonces, por ejemplo, tenemos el diafragma, que está aquí debajo del tórax. Tenemos los músculos torácicos, son músculos respiratorios. Cuando esos músculos son afectados por el síndrome de Guillain-Barré, entonces hay consecuencias con la respiración. Entonces, estos pacientes que llegan a ese nivel ya necesitan ventilación mecánica, respiración asistida van a necesitar. Entonces, también pueden afectar los músculos de la deglución cuando usted traga. Entonces, estos pacientes en particular empiezan a tener dificultad para tragar y van a requerir una alimentación asistida. Puede ser una nutrición tipo enteral o parenteral vía una sonda nasogástrica para poder alimentarlos. Porque, como estoy diciendo, puede llegar a afectar todos los músculos en el cuerpo. También llega a afectar también parálisis faciales, pueden presentar los pacientes. Si no se diagnostica a tiempo el síndrome de Guillain-Barré, ¿puede llevar al paciente a la muerte? Claro que sí. Puede producirse un paro cardíaco respiratorio. Por lo que acabo de mencionar, los músculos respiratorios se empiezan a estar más débiles, no hay fuerza para contraerlos, entonces el paciente tiene que ir a recibir ventilación mecánica. Y en su defecto también puede afectar también el corazón es un músculo. O sea, que estamos hablando que esta es una enfermedad que afecta a los músculos. Ahora usted me dice que es una enfermedad. Y ahorita cuando yo introducía preguntaba sobre eso. Sí. El síndrome, enfermedad, entonces usted me decía, síndrome es un conjunto de manifestaciones, de síntomas. Pero recuerde que le mencioné que también es conocida como una enfermedad autoinmune y también viral. O sea, le mencioné, enfermedad autoinmune también es conocida. Bien, no, yo para ver cómo usted anda también, porque hay que ver, el dominó hay que barajarlo. Doctor, ¿y qué puede hacer una persona, yo por ejemplo, para prevenir que a mí no me afecte el síndrome Guillain-Barré? Claro que sí. ¿Qué medida de precaución yo debo tener? Sí, hasta ahora hemos conocido la relación directa que hay con el virus del Zika. Entonces, primero protegerse, eliminar criaderos, eliminar esa causa, eliminar los criaderos, los mosquitos, personas que van a viajar a lugares donde se ha detectado ya estos casos. Si usted va a viajar a algún lugar, un país donde se ha detectado mucho estos casos, entonces es recomendable que usted use t-shirt que sean manga largas. O sea, no exponerse al mosquito, eso por un lado. Pero como mencioné hace poco, hay evidencia, hay casos que reportan de y también el mismo mosquito, el Aedes aegypti. El mismo mosquito, estamos hablando de que transmite el dengue, el chikungunya. Ese mosquito es tremendo. Hay muchas especulaciones sobre ese mosquito. ¿Es más malo que los políticos? El tema de la política. No, digo yo. Digo yo. De la política. El tratamiento en el país para un paciente que tenga el síndrome de Guillain-Barré. No hay un tratamiento definitivo, pero se apalean los síntomas, la sintomatología. Ahora bien,
Existe lo que llama un procedimiento, se llama plasmaféresis, que consiste en un recambio del plasma. ¿Qué se hace? Un tipo de transfusión, o sea, se saca sangre del paciente conectado a una máquina, por supuesto. Pero que tengo una imagen, si el señor director puede buscarla. Eso es muy caro. Bueno, este es un país de gente pobre, cualquiera se muere. Pero se está haciendo acá, se está haciendo. Entonces lo que se hace es que esa máquina pues funciona como un filtro, retiene todos los elementos formes de la sangre y solamente queda el plasma y vuelve de nuevo al cuerpo, se lleva de nuevo al cuerpo. Limpian la sangre. Con la idea de remover los anticuerpos, es para cambiar los anticuerpos, por lo que mencioné ahorita. Porque recordar que es el mismo sistema inmunológico que ataca la capa de mielina, porque esos anticuerpos entonces están registrando de que también esa capa de mielina que tiene esa proteína es la causante, pero no lo es realmente, pero el anticuerpo interpreta que ella es la causante y por eso la ataca. Entonces también existe un tratamiento con inmunoglobulinas. Estuve viendo en la prensa donde se reportó de un caso de un jovencito que estaba ingresado en la clínica ginecología obstetricia y él estaba siendo tratado con este procedimiento de las inmunoglobulinas, le estaban inyectando inmunoglobulinas que fueron dadas y suministradas por el Ministerio de Salud Pública. Sentí un poquito de contradicción cuando dije, ¿por qué está entonces ingresado, ¿verdad?, en un centro privado? Pero bueno, eso ya es otra historia. Pero sí, el Ministerio de Salud Pública pues proveyó este medicamento. O sea, que hay tratamiento. Importante decir a los televidentes sobre el pronóstico. Bueno, las secuelas, la sintomatología puede durar días, semanas, años. Ahorita me preguntaste si dejaba secuelas. Claro que sí, puede durar secuelas de años. Y más en esos pacientes que después de pasar 3 o 4 semanas continúan con síntomas de parálisis, por ejemplo, bien intensos. Esos son los pacientes que más pueden presentar secuelas a través del tiempo. Pero los que ya pacientes que antes de las 3 semanas o 4 semanas ya esos síntomas han disminuido bastante, son pacientes que ya en un año ya van a estar prácticamente muy mejorados. El tratamiento y la alimentación, ¿cómo juega en un paciente o en una persona afectada del síndrome Guillain-Barré? Es sumamente importantísima la alimentación y siempre hemos dicho que los soportes nutricionales, no importa la enfermedad que sea, tiene que va de la mano con lo que es el soporte de la medicina, ¿no?, el tratamiento médico. Entonces, básicamente en el tema del Zika es muy importante no tratar, si ya están todos estos síntomas y ya el mismo Guillain-Barré, pero es importante tratar de que los alimentos que consumamos no interfieran o no modifiquen tanto, por ejemplo, en el sistema digestivo, o sea, lo que es la digestión, lo que es el paso, ¿verdad?, de los alimentos, la peristalsis, por ejemplo, alimentos que sean ricos en fibra. Siempre hemos dicho que son importantes los alimentos ricos en fibras para la buena salud, pero ya en este caso, estos pacientes, lo que hay que tratar es de cuidar el estómago, el sistema digestivo, de no modificar mucho su comportamiento para que no nos traiga problemas, no inventar con muchos alimentos. Por ejemplo, los alimentos fritos hay que tratar de eliminarlo en estas condiciones, porque hay que tratar de traerle al cuerpo el menos estrés posible. Ahora, nuestra alimentación debe ser bien equilibrada, bien balanceada, debe conllevar todos los macronutrientes, proteínas, las grasas, ¿no?, los lípidos, que sean insaturados, saturados. Siempre hemos dicho, le hemos dado importancia al aceite verde, al extra virgen. Y también entonces los micronutrientes, como son las vitaminas, los minerales, los fitonutrientes, los antioxidantes. Entonces, la alimentación debe llevar todos estos elementos. Pero es importante entender de que no debemos tratar de modificar tanto que los alimentos que interfieren en el tránsito intestinal. Mientras menos estrés le llevemos al cuerpo, es mejor. Usted me está diciendo que yo no debo comer plátano entonces, porque el plátano como que añuga ahí los intestinos. Hay muchas legumbres, hay muchos... ¿Usted conoce esta palabra, añugar? Tiene que dar jabón, doctor, tiene que dar jabón. Claro, son términos de jaboneros. Pero soy dominicano, tengo que conocer esa palabra, por supuesto. ¿Usted nunca se ha añugado? Oh, pero a mí algunas personas, yo comiendo los famosos conconetes, ¿no? Cuando estoy comiendo, lo estoy disfrutando, porque a veces la gente confunde. Uno está disfrutando su conconete de una manera y la gente cree que uno está añugando. Bébase algo, me han dicho muchas veces, ¿no? Pero
Claro que sí, conocemos el término. Pero es bueno mencionar también que ese paciente debe estar bien hidratado. Eso no se puede quedar bien hidratado. El objetivo de la alimentación es lograr que primero el paciente esté hidratado y bien nutrido, que tenga todos los macronutrientes y micronutrientes que necesita en la alimentación. Tratar de estresar lo menos posible al cuerpo. En todo caso, el síndrome de Guillain-Barré no es para preocuparse. Porque además uno con preocuparse no resuelve nada. Hay que preocuparse, claro que sí. Hay que tomar medidas. Claro que sí, hay que tomar medidas. Se están tomando las medidas. Y ustedes en sus casas deben tomar la medida de cómo. Conocemos ya la relación, que el vínculo que hay con el Zika. Aunque vuelvo y repito, la OMS todavía no hay evidencias así contundentes, vuelvo y repito, contundentes que vinculen el Zika con el Guillain-Barré, incluso hasta con la microcefalia en los infantes. Pero usted acaba de decir que las estadísticas de República Dominicana, de 22 casos de Guillain-Barré, todos tenían el Zika. Exactamente, pero aún así tenemos esas evidencias pequeñas. Es la OMS la que se encarga de a nivel mundial decir y establecer sí, hay una relación demasiado directa y aquí están las pruebas contundentes. Lo que se vincula por la relación que hay. OMS, Organización Mundial de la Salud. Doctor, ¿y por qué escuché que un paciente con Guillain-Barré fue a Cuba? ¿No había tratamiento en la República Dominicana? ¿O él desconocía el tema? Es probable que los familiares de este paciente, pues, al no tener toda la información acá en el país, y la gente pensar, el síndrome de Guillain-Barré no es nuevo realmente. Lo que pasa es que en muchos países se reportaban quizás 2 casos, 10 casos anual. Porque el Guillain-Barré se ve en uno por cada 100.000 personas. Pero lo que se está viendo ahora, como fue el caso de Honduras, perdón, el caso de El Salvador, que ellos anualmente tenían de 10 casos a 15 casos. Pero solamente del mes a mediados de enero a mediados de febrero tuvieron 13 casos. Entonces esto dio una voz de alarma en El Salvador, como también en Venezuela, en otros casos también, que ya están alerta con esto. Y nosotros estamos alerta. O sea, aquí no estamos, entiendo, aquí no se está improvisando, entiendo que no. Aquí se está llevando la información que la OMS pues está dándola a todo el mundo, a todos los países, y entonces las autoridades nuestras pues están siguiendo los procedimientos y los pasos. En particular ese caso que usted menciona, que no lo conocía, sino que usted me está informando, es probable que estos familiares o los médicos tratantes, al ver que aquí no estaba todavía como esta problemática, ¿verdad? Así bien conocida, pues decidieron optar, entendiendo ya, conociendo que en Cuba pues hay un manejo con la medicina, ya son famosos en ciertos procedimientos, y se entendió que ya se puede buscar la solución. Pero es lo mismo que acabo de decir. O sea, ya aquí se está utilizando el tratamiento con inmunoglobulinas. Se hace la plasmaféresis también. O sea, se está tratando aquí también. ¿Se puede asegurar, doctor, que en la República Dominicana el Ministerio de Salud ya elaboró un protocolo para el tratamiento del síndrome Guillain-Barré? Hay un protocolo establecido. Ya ¿internacional o se estableció uno aquí en República Dominicana? Es internacional, pero todos los países tienen que adecuar esos protocolos a su realidad. Entonces, el Ministerio de Educación, de Salud Pública, perdón, claro que sí. Hay un protocolo basándose, claro, en el internacional, propuesto por la OMS, pero de acuerdo a nuestras necesidades también hay protocolos a seguir, claro que sí. Yo conozco el caso de Cuba, que allí se fumiga contra el mosquito todos los años cuando va a empezar la temporada ciclónica. Claro. Pero aquí hay unas fumigaciones cuando hay un problema ya gravísimo. No hay medidas preventivas aquí para la salud. Son de las cosas efectivamente que hay que mejorar, claro que sí. Hay que mejorar ese tipo de situación, no esperar que el ladrón robe, como dice el dicho, ¿no? Para poner candado. Porque usted hace aquí un segmento de salud preventiva y tiene que hablarme de esas cosas. Claro. Porque el Ministerio de Salud debe tener medidas preventivas para evitar problemas como este. Claro. Hay protocolos, o sea, y están los departamentos para eso. Claro, lo que tenemos que, para eso estamos nosotros acá. Es la única manera que el pueblo tiene para uno poder apretar los pantalones, ¿verdad? Motivar a estos funcionarios, no importa el área donde estén, es llamándole la atención. Porque la realidad es que muchos de ellos pasan por alto muchas cosas, no les llega la información como debe llegar a tiempo. Algunos que están subdirectores, que están por debajo, no quieren mencionar quizá al director una situación porque le trae un problema personal. Son cosas de la cultura también. Entonces, esa cultura, yo siempre he dicho que la cultura interviene en todos los procesos. Entonces,
hay un aspecto cultural del temor a que me reprenden, el temor a que me cancelen. Entonces, con esa cultura tenemos que acabar y estamos aquí realmente para denunciar. No importa dónde uno esté laborando, no importa a qué clase uno pertenezca, hay que denunciar lo que está mal. Doctor, para estos casos entonces siempre es recomendable tener su mosquitero. Claro que sí. Yo uso un mosquitero siempre en mi casa y la gente que lo sabe o que lo conoce me relaja porque cree que yo estoy anclado en el pasado, como que los mosquiteros no se usan. Fíjese, hay que conocer muchas cosas en epidemiología también. Incluso en Honduras y El Salvador se toman medidas. Ahí fue que vi las estadísticas, porque aquí no había visto estadísticas como esa. Honduras y El Salvador, dos países de Centroamérica mucho más atrasados que nosotros en un montón de aspectos. Eso es cierto. Por ejemplo, se hacen en la prevención, por ejemplo, se hacen recomendaciones sobre que el mosquito de Egipto, por ejemplo, es más abundante en comunidades que están por debajo de los 2000 metros sobre el nivel del mar. O sea, son datos importantes. Qué bueno. Doctor, el tiempo se nos fue. Así es. Así es que hasta aquí este primer tramo de su miércoles de salud. Salud preventiva con el doctor Jordani Rodríguez. Usted no se mueva de ahí, que seguimos en salud, pero con la doctora Isa Medina, médico veterinario. Vamos a la pausa, señor director. Cuando usted vaya a comprar o vender una casa, un apartamento o un solar, piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio muy profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana, esquina Máximo Gómez, en la zona universitaria, con los teléfonos 809-682-7202, 809-688-5593. Recuerde que para comprar o vender o alquilar su casa, piense en Felga S.A. Por el cambio democrático, vota 26, el doctor Freddy Ferreras, senador por la provincia Santo Domingo, una representación digna al Senado, por la salud y un ejercicio ético, contra la corrupción y la impunidad. Vota 26, Freddy Ferreras, senador, Guillermo, presidente, Alianza País. En Voz para el Cambio hablan los médicos veterinarios. Veterinario.